Seguimos en el programa, vamos a México. Después de que el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán denunciara tortura en contra del narcotraficante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la sociedad civil anunció que las medidas que se están tomando corresponden a la ley y son para evitar que El Chapo Guzmán se fugue por tercera vez. Carlos del Valle, periodista NTN 24 en Ciudad de México, tiene toda la información. Carlos, adelante, buena tarde. Hola Jesús, buenas tardes, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues sí, toda una controversia que se ha gestado en torno al Chapo, ahora por supuestas torturas. ¿Dónde surge todo esto, Jesús? Bueno, surge en las medidas que ha tomado la autoridad para evitar que el Chapo Guzmán se vuelva a fugar. Sería la tercera fuga y el gobierno mexicano no está, por supuesto, dispuesto a correr ningún riesgo. Entre todas estas medidas que se han tomado está, por ejemplo, el pasarle revista, el pasarle lista cada 2 horas. Cada 2 horas el Chapo Guzmán es despertado para ver que ahí siga, que no se haya fugado. También vive afuera de su celda, vive un perro que huele al Chapo y que está entrenado para que si el Chapo Guzmán deja de percibir este perro su olor, inmediatamente dé aviso a las autoridades. Esto, por supuesto, tiene al Chapo Guzmán en un estado de nervios que dicen ya no puede más. Así, entonces, sus abogados anunciaron que cambiarían esta estrategia de impedir la extradición a Estados Unidos. En un sorprendente giro, los abogados del Chapo Guzmán dijeron que no, que lo que quieren ahora es llegar a un acuerdo con Estados Unidos lo más pronto posible, un acuerdo que le permita al Chapo Guzmán irse cuanto antes a Estados Unidos, ser extraditado a ese país, y ahí quiere llegar a un acuerdo con las autoridades de ese país. Por supuesto, la respuesta del gobierno mexicano tampoco se ha hecho esperar, Jesús, y ya han declarado que no, que el Chapo Guzmán está siendo controlado, sí, rigurosamente, que este y otras medidas se seguirán sometiendo a su consideración de la Comisión de Derechos Humanos, quien hasta el momento ha dicho que no ve ningún problema en estas medidas, que si ciertamente son medidas extremas y que podrían tener algún tipo de incomodidad para el preso, pues son también medidas que se justifican. El gobierno mexicano también ha declarado hace tan solo unos minutos que no ha recibido ninguna medida de parte de los abogados para que se acelere la extradición. Entonces ellos más bien advierten que esto es solamente una cuestión mediática, porque legalmente el cuerpo jurídico del Chapo Guzmán no ha advertido que quiere ya la extradición. Así que hoy pareciera que el Chapo se quiere ir, Jesús, porque no lo dejan dormir como él quisiera. Muy bien, Carlos, le agradezco por la información que usted origina en vivo y en directo desde Ciudad de México. Seguiremos al tanto de lo que suceda con Joaquín Guzmán Loera. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Y este tipo de declaraciones ha llevado a algunos analistas a pensar que el Chapo Guzmán está creando una campaña mediática para figurar en los titulares de los medios de comunicación. Para hablar de esta supuesta estrategia mediática, queremos saludar a Víctor Gordoa. Él es rector y fundador del Colegio de Consultores en Imagen Pública, autor de libros como El Poder de la Imagen Pública. Víctor, una buena tarde, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a la gran audiencia de NTN 24. ¿Podríamos estar hablando, en efecto, de una estrategia mediática del Chapo, de sus abogados, de su familia? Mira, yo lo dudo. El conocimiento en estrategias de imagen pública, el trabajo en ingeniería en imagen pública para construir reputación, no creo que esté al alcance por su sofisticación, de este tipo de grupos que se manejan un poco más de manera improvisada o ventral. Yo creo que ellos están más interesados ahorita en la defensa del Chapo que en crearle una campaña de imagen pública que pudiera despertarle simpatías. Pero Víctor, sí se está despertando un sentimiento quizás de victimizar al Chapo, es decir, que está sufriendo, que dentro de la prisión no se le está respetando sus mínimos derechos. Yo no sé si se ha orquestado, como dicen algunos, por su defensa, hablo de la defensa de los abogados, de la defensa como tal jurídica, o quizás por su familia, por el hecho de que han denunciado que pocas veces lo pueden ver. Lo que sí es cierto que si usted revisa prensa internacional, el eco que ha tenido es bastante, y eso lleva a que todo el mundo esté diciendo ahora, hombre, pobre Chapo.
Claro, debemos de tener en cuenta el antecedente. El Chapo ya era una figura muy simpática, sobre todo en el territorio mexicano, debido a que se atrevió a retar al gobierno. Si el gobierno no es querido y hay alguien que lo reta, entonces es lógico que el sentimiento de la gente esté a favor de quien lo está retando. Y no nada más retándolo, sino ganándole la partida a través de las 2 fugas de la cárcel que realizó. Además, como el Chapo Guzmán llevó mucho beneficio a la comunidad a la que él pertenecía, a las poblaciones del norte, noreste, no, más bien dicho, noroeste de la República Mexicana, entonces hay mucha gente que le está agradecida y ve en él una especie de Robin Hood, que le quita a los malos para dárselo a los buenos, o que le quita a los ricos para dárselo a los pobres. Y entonces, si nosotros vemos la percepción, la imagen pública que se tiene del Chapo más del gobierno mexicano en esta lucha sentimental, porque es un asunto meramente emocional, no es racional. Si fuera racional, todos tendríamos que comprender que se trata de un delincuente a quien no deberíamos de ser simpáticos. Entonces, más lo unimos a la figura de Robin Hood, que es una leyenda que precisamente está basada en sentimientos humanos. Por eso es que se está dando el fenómeno de que la gente simpatice con el Chapo. Pero podría no llamarse Chapo. Si se hubiera llamado Pedro o se hubiera llamado Patricia, hubiera sido exactamente igual. Claro, Víctor, lo que sí es cierto es que, y vuelvo a las estrategias, leyendo mucho la interpretación de las palabras de los abogados, es que se está presionando para el tema de la extradición. ¿No será que lo que se está buscando es precisamente lo contrario? Al decir, nos vamos, queremos irnos para Estados Unidos, lo que se está buscando es precisamente que el gobierno mexicano diga, no, se va a quedar y va a seguir aquí. Mira, la extradición va muy avanzada. En las noticias hemos podido leer que la extradición es prácticamente un hecho. Ya incluso hasta hubo contactos internacionales del más alto nivel. Para lo mismo vino el vicepresidente de los Estados Unidos y fue parte de la agenda de él. Por lo tanto, no creo que tenga que ver nada de la supuesta campaña de popularidad hacia la figura del Chapo con las cuestiones de extradición. Dice la prensa también que es el mismo Chapo el que ya quiere irse, que ya no quiere estar aquí. Eso también lo dice la familia, y es que yo le digo, lo que por lo menos se siente por fuera de México es que él mismo le ha dado esa autorización a la familia, a su esposa, que la hemos visto ya en un par de entrevistas extensas en la televisión internacional, haciendo eco a lo que los abogados también llevan haciéndolo a través de radio y de prensa. Sí, se ha dado el caso, pero si te das cuenta, el enfoque no es de una campaña mediática para tratar de construir una mejor imagen pública al Chapo Guzmán, sino todo va en torno a argumentos de defensa. De todas formas, el desenlace va a ser el mismo. El Chapo va a continuar en la cárcel hasta que decida volverse a fugar si es que puede, y seguramente al final será extraditado. Y es que yo no sé hasta dónde el Chapo esté pensando que en Estados Unidos no le van a hacer requisas a la medianoche en la celda, o yo no sé hasta dónde esté pensando él quizás que no va a haber chequeos en su celda. Lo que está viviendo en la celda en México en este momento no va a ser muy distante de lo que le toque vivir en Estados Unidos. Mira, va a ser peor. Todavía aquí fue posible fugarse 2 veces, y de penales de supuesta alta seguridad. Difícilmente en Estados Unidos vamos a ver una fuga del Chapo Guzmán. Pero me dicen otras personas expertas en temas del narcotráfico y que han leído sobre todo esos libros y esas historias de mafiosos y de narcotraficantes latinoamericanos que al negociar en Estados Unidos no pagaría cárcel. ¿Eso es posible? Bueno, mira, no es mi área de experiencia. Yo soy consultor en imagen pública, soy rector de la primera facultad de imagen pública. Simplemente me llama la atención su opinión al respecto. Pero yo sí te puedo decir que no lo creo. Yo tampoco lo creo, yo estoy con usted, Víctor. Mi conocimiento y mi cultura general y mi capacidad de lectura mi respuesta sería que no lo creo. Yo estoy con usted, Víctor, porque la información me llega por email, las personas me escriben mediante vamos avanzando con la entrevista, y yo tampoco lo creo, porque el
Chapo es el capo y no tendría que entregar a nadie más encima. Eso aplicaría si son mandos medios o si son muy todavía nacientes en el negocio de narcotráfico, que tengan que entregar precisamente a los grandes capos. Pero el Chapo no puede entregar a nadie más arriba de él, de su organización. Claro está, si él decide hablar de contactos en Estados Unidos, podría serle o podría obtener algún beneficio. Era simplemente un paréntesis, Víctor. Yo entiendo su área, que es la imagen pública y la asesoría en temas mediáticos. Volviendo a ese aspecto, en la asesoría de imagen y de aspectos con los medios de comunicación, ¿los abogados están actuando en buena manera? Los abogados están tratando de defenderlo. Orquestar una campaña de ingeniería en imagen pública para tratar de que la figura del Chapo fuera más simpática a la gente y que la gente se movilizara tratando de apoyarlo, eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible porque, primero, ya se enfrió mucho el tema. Y segundo, la gente que se podría haber movilizado ya lo hizo antes. Y fueron las comunidades limitadas y pequeñas del noroeste del país, de la República Mexicana, que ya salió a la calle a decir que lo liberaran. Y eso ya también sucedió durante la primera aprehensión que tuvo, primera fuga, y ahora en la segunda, y la segunda fuga. Entonces, ya actualmente ese recurso está desgastado. La figura del Chapo se convirtió en una figura legendaria y así va a seguir. La imagen pública del Chapo ha dado para corridos y hasta para una futura película. Por supuesto que sí. Una historia como la del Chapo, que se fuga 2 veces y que se convierte en un hombre riquísimo, muy rico en billones de dólares y muy poderoso, comprando a los poderosos, pues por supuesto que es motivo de un gran guión cinematográfico y de una película que tendría muchos espectadores. Pero fuera de eso, ya no va a pasar de ahí. Víctor, y con esto termino y agradeciéndole su tiempo. Ojalá que la figura del Chapo, la leyenda que se ha construido del Chapo, no dé para que en el futuro existan más Chapos. Lastimosamente, y conociendo nuestros pueblos y la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos, eso no lo veo tan claro y creo que pueden surgir más Chapos. Gracias, Víctor. Claro, yo ¿Señor? sí lo veo claro, Jesús, y en algo puedo contribuir. Dígame. Mira, la imagen se permea. Sí. Y en el caso del Chapo, la imagen es aparte un factor aspiracional. Esto quiere decir que muchos jóvenes aspiran a ser Chapo, porque hay dinero fácil, porque hay poder, porque hay mujeres, y desde muy jovencitos les entra la idea de que ese va a ser un buen modus vivendi. Por desgracia, la música, sobre todo los corridos, narcocorridos en español, y las series de televisión, también en español, y alguna que otra película norteamericana, han contribuido a presentar la imagen del narcocapo como algo deseable, algo popular, algo admirado. Y la verdad es que no tiene nada de eso. Claro, y El mismo Chapo declaró que este aspecto romántico de las películas acerca de los narcos no tiene nada que ver con la realidad que a veces ellos viven, que es bastante dura, bastante angustiosa y no digna de ser imitada. Y a eso me refería, Víctor, que ojalá nuestros pueblos o los jóvenes de nuestros pueblos en Latinoamérica no lleguen a pensar en que ese es el camino, ser otro Chapo Guzmán. Gracias, Víctor Gordoa, rector y fundador del Colegio de Consultores en Imagen Pública, autor de libros como El Poder de la Imagen Pública. Gracias por acompañarnos. Una buena tarde. A ustedes y a la gran audiencia.